Moltíssimes gràcies per la seva assistència, companys de corporació, director de l'Agència Valenciana Antifrau i veí i amic, Joan Llinares, també els membres que esteu treballant i tècnics de l'agència, que ens acompanyeu, també representant de la universitat, en aquesta jornada que anem a parlar d'integritat i ètica pública. Se obedece de buena gana a quien gobierna con rectitud. Això ho va dir Sèneca en el seu moment. També alguna altra cita, com Marco Aurelio va dir que és preciso estar recto, no que te pongan recto. I Montesquieu també en alguna de les seues frases, que he intentat rescatar en base a una conferència que vas assistir l'altre dia, diu Montesquieu: un ministro que peca tiene tantos testigos y jueces como ciudadanos a los que gobierna. La integritat és un concepte poc treballat. Ara, tal vegada, amb les oportunitats generades en la pandèmia i les convocatòries europees del Next Generation, entren en joc conceptes lligats a aquesta paraula de la integritat, conceptes lligats a la bona governança, sobretot integritat, ètica pública, ètica institucional, bona governança en l'administració i avui també, així en el CIRA, de l'administració local. La desconfiança i el descrèdit són letals per a les organitzacions i creen desconfiança en els arrels de l'administració. La ciutadania desconfia dels polítics i moltes vegades dels funcionaris. Cal aleshores que parlem d'integritat, honestitat, exemplaritat, etc. I que al centre de la governança lliguem conceptes com participació, transparència, administració electrònica, rendició de comptes, governs multinivell, etc. La bona governança ha de ser la palanca de futur per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Avui, en aquesta jornada matinal, anem a parlar d'integritat i ètica pública, o tal vegada millor ètica institucional, perquè la corrupció personal ha danyat la imatge dels servidors públics i sobretot la imatge de les institucions. La ciutadania ha perdut la seva confiança i s'ha instal·lat en el boca a orella els tots i totes són iguals. Encara estem a temps de preservar la imatge de la institució, sobretot la local, amb la recepta de la proximitat i de la interacció. No podem pensar que les normes i les lleis ho arreglen tot, perquè moltes vegades les tenim i no les apliquem. Són necessaris sistemes d'autoregulació, codis de conducta i protocols i plans antifrau. Com diu Adela Cortina, una frase que ja és molt coneguda, l'ètica no és cosmètica. L'ètica es fa dia a dia. L'ètica pels servidors públics és la capacitat d'adaptació i d'anticipació. És una ferramenta de gestió de recursos humans i materials. És, com no, un canvi en la cultura organitzativa de les nostres institucions. La integritat institucional suposa un codi de conducta, una prevenció de conflictes i es basa en l'autonomia funcional, l'avaluació dels sistemes i en una adaptació permanent. Cal prevenció abans que lamentar. Cal valorar els possibles riscs i posar-los damunt de la taula. A nivell municipal, les polítiques d'integritat han de construir canals interns per resoldre els dilemes, les queixes, les denúncies. Això de ara que te veig, senyor alcalde, per el carrer. Cal anticipar-se i aplicar estratègies de garantia, sobretot en 4 vessants importants que espero que avui se parlaran: en la integritat de la contratació, en la integritat en les subvencions, l'ètica de la cura en serveis socials, molt important, i sobretot la cultura per a l'ètica de la ciutadania, amb més formació i més participació. L'ètica pública, l'ètica institucional, cal conrear-la. Sols es predica amb l'exemple. Així podem aprofundir en bones pràctiques com el Codi Ètic del Govern Basc, la nostra agència antifrau,
la bona governança de la Diputació Foral de Guipúzcoa, per exemple, o els protocols ètics dels ajuntaments catalans de Sant Boi i del Mollet del Vallès, entre altres. A la fi, necessitem elaborar i posar en funcionament còdics ètics flexibles que siguin fars de llum que il·luminen la dimensió ètica de la gestió pública amb honestitat i respecte, que reflexen la bona gestió en transparència i que guien les persones en la resolució de les seues queixes i conflictes. Tot està encara per fer i per construir, però sense dubtes hem avançat molt en les darreres legislatures. Tal vegada per els tirons d'orelles que fan l'Agència Antifrau, entre altres, o que fa Europa, que s'ha donat en els darrers anys per a poder treballar en la construcció d'un món millor. A l'aprovació dels Next Generation se'ns obliga a establir mesures necessàries per a prevenir, detectar i corregir les irregularitats de frau, corrupció i conflictes d'interès. Cal, aleshores, un enfocament positiu, proactiu i preventiu. Cal infraestructures i educació per a una governança més ètica. Anem a estar molt fiscalitzats en tot el tema dels fons europeus i anem possiblement a tindre més risc d'incidències en tot aquest terreny de la integritat i de l'ètica pública. I es pot generar un efecte de bola de neu que crearia moltes tensions en les institucions. Tal vegada, i és un bon símptoma per a les nostres institucions, que siguin les dones les que agafen el lideratge de tots aquests temes. Per exemple, la exemplaritat d'Adela Cortina, de Victòria Camps, o de totes les dones treballadores dels nostres ajuntaments que són referents de futur en la integritat i en la gestió pública. Esperem que al llarg de la jornada d'avui es permeta assentar aquesta jornada i reforçar les polítiques d'integritat a nivell personal, institucional i, sobretot, en perspectiva de millora contínua. No ha de ser un punt final, ha de ser un punt d'inici. I recordeu que la ciutadania, el poble, sempre té la paraula. En versos del nostre poeta Miguel Hernández, vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Moltes gràcies per estar així, molta salut i endavant. Dono la paraula al director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares. Gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. És un plaer d'estar així a la Casa de la Cultura d'Alzira i, en definitiva, en el meu poble. Estem començant la tercera jornada organitzada per la Universitat de València i l'Agència Valenciana Antifrau sobre integritat i ètica pública. És un programa dens que el desenvoluparem al llarg del matí amb una conferència principal del professor José Luis Villacanyas i seguirem en 2 taules relacionades amb el contingut al voltant de la integritat, al voltant de les polítiques i de l'ètica pública. En el 2016 el Parlament Valencià, les Corts, van posar les bases d'una estratègia integral de lluita contra la corrupció. Començaren aprovant la llei de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, de la que va néixer en 2017 l'agència que tinc l'honor de dirigir. Aquesta estratègia de lluita contra la corrupció naix per diferents motius. El principal perquè la corrupció destrueix les nostres institucions, degrada la democràcia i genera desconfiança entre la ciutadania respecte a aquells que són els seus representants polítics. Els països més corruptes és on menys democràcia n'hi ha i els països més corruptes és on menys benestar social i benestar econòmic n'hi ha. N'hi ha una directa relació entre major i menor corrupció i major i menor benestar, i només n'hi ha que mirar en Europa, els països on la corrupció ha estat vinculada a les estructures
polítiques i econòmiques, el sur, la nostra diferència respecte als països del nord d'Europa on la corrupció existeix, perquè la corrupció ha existit sempre i malauradament continuarà existint sempre, però on la corrupció almenys està controlada i almenys és més bé una qüestió incidental i no una qüestió estructural com ens hem trobat en el nostre país. La corrupció és un impost que paguem tots sense rebre res a canvi. Ara estem escoltant molt de llevar impostos, però a nivell de debat seriós i rigorós davant de la ciutadania, el de veure que la corrupció és aquest impost, que a més està taxat. El Fons Monetari Internacional diu que en Espanya se perden al llarg de l'any 60.000 milions d'euros per les pràctiques corruptes que se produeixen dins de l'àmbit de la gestió pública. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per no recórrer a una institució externa com és el Fons Monetari Internacional, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència parla de 40.000 milions d'euros els que se perden en Espanya per l'ausència d'una veritable concurrència competitiva en els processos de la contractació pública. La contractació pública, la suma de les contractacions de totes les nostres administracions públiques representa entre el 15 i el 20% del producte interior brut. Només que ens falli això, no se faça correctament els processos de contractació pública, ens estem trobant que entre l'1,5 i el 5% del producte interior brut se'n van a les clavegueres de la corrupció. I aquest impost, si llevàrem l'impost de la corrupció, ens estaríem trobant en una quantitat de recursos que equivalen al funcionament de moltes dels nostres serveis públics, essencialment la sanitat, l'educació, que són els que més notem quan ens fallen. En aquest sentit és en el que treballa l'agència i com el seu nom diu, prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, en la prevenció és en el que ens estem centrant. I en la prevenció és on naixen programes com el que estem fent avui, de divulgació i que venim repetint. Són les terceres jornades, les anteriors les vam fer a Llíria, a Torrent, forma part també d'un programa de la Universitat de València esparcit per el territori els coneixements que es viuen i que neixen i se desenvolupen dins de les universitats i que en aquesta confluència institucional, que en definitiva és la base també del bon funcionament de lo públic, que és la col·laboració entre les institucions, han nascut jornades com la d'avui i que esperem que puguen gaudir i que puguem eixir d'ací sabent una miqueta més i sobretot tenint consciència de que la corrupció és aquest mal, és un mal que no sabem en definitiva la complexitat de la natura humana, el per què se genera aquesta codícia a l'hora que els recursos públics s'acaben desviant per a satisfaure interessos privats, que és en definitiva el que és la corrupció, el desvio de recursos públics per a interessos particulars i privats, els mecanismes per als que podem posar límit i que això no passi o es reduïsca a expressions equivalents als països nòrdics, als països on la corrupció està controlada i la corrupció és purament incidental, el que forma part d'una forma essencial activitats com les d'avui, debatre sobre l'ètica en la gestió pública, perquè en el trasfondo, quan una persona que té poder polític o té poder administratiu per a decidir com se gasten els diners, l'ètica és determinant per a que prenga una decisió alineada en l'interès general o que prenga una decisió d'enriquir-se ell personalment o desviar aquests diners cap al seu partit
que en definitiva és una forma de pervertir la democràcia quan n'hi ha partits que juguen amb avantatges perquè adulteren els processos electorals muntant-se campanyes que han eixit dels diners de tots i no d'aquelles aportacions legals que estan previstes en el nostre sistema. Agrair-los la seva presència i sobretot de nou a l'Ajuntament per haver-nos permès que la jornada se desenvolupi així, en esta Casa de la Cultura, i si li sembla anem a començar amb la primera intervenció i el primer ponent, que és el catedràtic de Filosofia, el senyor José Luis Villacañas Berlanga. Com vulgui, José Luis. El professor José Luis Villacañas, la seva formació la va començar a la Universitat de València, on se va llicenciar i doctorar, i on va ser professor quasi durant 10 anys, fins que va guanyar la càtedra de filosofia, d'història de la filosofia a la Universitat de Múrcia, on va estar exercint com a catedràtic, però amb un parèntesis, en l'any 99 al 2003, en el que va ser director general del llibre, d'arxius i de biblioteques. Així crec que és important una anècdota. Jo fent el trajecte cap a València pels matins en el tren coincidim moltes vegades amb Francesc Torres, que és el director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. I en una de les últimes vegades que ens trobàrem, fa una setmana, sense ell saber que fem aquesta jornada ni res, aparegué, perquè de les coses que parlem són dels nostres problemes habituals. I clar, com a qualsevol director d'un arxiu, els problemes que tenen solen ser greus, falta de personal, falta de mitjans, de recursos. L'Arxiu de la Corona d'Aragó no fa falta que els diga que és l'arxiu més important que tenim en el nostre territori i a molta distància de molts altres. I sense plantejar-ho va eixir i diu, jo sempre recordaré l'època en què José Luis Villacañas va ser el director general d'Arxius, perquè va ser la primera vegada que un càrrec públic entenia de lo que volíem, de lo que demanàvem els arxivers. I aquesta anècdota crec que és important perquè és molt recent. El professor José Luis Villacañas està a Madrid com a catedràtic en la Complutense, com a catedràtic d'Història de la Filosofia. És un referent per la quantitat de més de 30 obres escrites en el seu àmbit i en altres àmbits. Ha entrat en la novel·la, ha entrat en la poesia. Tenim amics comuns, Juan Manuel Bonet, coincidíem en l'IBAM, ell com a director i jo com a administrador, en una època en la que se feren moltíssimes coses i entre elles la Biblioteca Valenciana en Sant Miguel de los Reyes, en el monestir de Sant Miquel, que és obra en definitiva del professor Villacañas. És a dir, este element entre haver intervingut des de la direcció de lo públic per millorar el nostre patrimoni i els nostres recursos públics i a la vegada la seva condició d'un expert en filosofia, en ètica pública, jo crec que li dona un bagatge a l'hora de parlar del que ens va parlar que difícilment, mentre buscàvem quina persona podríem recórrer per plantejar una conferència al voltant de l'ètica pública, poder polític, comunitat política a Espanya, crec que tenim un privilegi així en el nostre poble i per a l'agència, la Universitat de València i
i l'Ajuntament d'Alzira, de la presència de don José Luis Villacañas mereix l'atenció que anem a prestar-li tots. Moltíssimes gràcies per haver acceptat el vindre i quan vostè vulgui. Moltes gràcies, moltes gràcies. És per a mi, naturalment, un plaer atendre la invitació, l'amable invitació del senyor Linares per estar avui com tots vostès. Jo vaig vindre moltes vegades a Alzira, en aquest temps que ha citat el senyor Linares, per els Premis Bromera. I naturalment vull portar un record molt agraït a Josep Gregori de Bromera per la tasca que ha fet de molts anys en aquest sector del llibre tan important. I per a mi, naturalment, és un honor fer una intervenció al voltant de l'Agència Valenciana Antifraude, perquè conec la trajectòria del senyor Linares, conec molt bé la seva gestió del Palau, també de l'Ivan. I naturalment per a mi és una garantia d'honestitat pública i de rigor. I per això no tenia més obligació que atendre la seva invitació d'estar avui com tots vostès. Si em permet, jo no tinc moltes oportunitats en la Universitat de Complutense de parlar valencià i ho tinc una mica oblidat. Així que per la conferència em tornaré a la meva llengua materna. La filosofia debe partir del mundo de la vida. Yo soy filósofo. Sí, digo que la filosofía debe partir del mundo de la vida para hablar. En realidad debe refinar ese mundo de la vida, el mundo común, el mundo de todos. Debe refinarlo en conceptos. Y su finalidad es, sobre todo, llevar a conciencia, al lenguaje, fallos de expectativas que, en cierto modo, ya esos fallos vienen muy frecuentes, automatizados en el mundo de la vida, pero que representan siempre motivos de sufrimiento y de dolor. Incluso aunque no implique la identificación de soluciones, el hecho de verbalizar, de dar nombre a ese dolor, de identificarlo y exponerlo, presenta un aspecto ventajoso desde el punto de vista social. La filosofía, así, inicialmente, por lo menos, consuela ante todo, porque permite decir lo que nos pasa y no dejarlo en el vago sentimiento de frustración. Ahora bien, la fuerza de decir es inseparable de la generación de energía y de orientaciones que aspiran a suturar, a superar esos fallos del mundo de la vida. Este mundo es siempre de naturaleza compartida y la filosofía, al hablar, busca compartir percepciones y reparar la sustancia común de dicho mundo. Podemos hacer el ensayo de esta forma de entender las cosas también en el asunto de la corrupción, de la lucha antifraude y del control de los actores dotados de poder. Que la corrupción es una forma en que ejercen su poder determinados actores. Estos actores son elementos, por supuesto, de nuestro mundo de la vida, generan expectativas cuyo cumplimiento la corrupción puede hacer fracasar o triunfar, pero que cuando triunfan los actores corruptos producen una radical desolación,
una inquietud y un profundo sentimiento de impotencia comunitaria. Por eso debemos dar nombre a este mal, elevarlo a concepto y generar energías comunes capaces de reparar nuestro mundo. Para hacerlo, en muchas ocasiones, la filosofía necesita de un mediador. Para llegar al mundo de la vida necesita de un mediador. Ese mediador es casi siempre la literatura. Esta nos ofrece una descripción minuciosa del mundo de la vida, pero esa descripción no es todavía una elaboración conceptual. La literatura nos ofrece, ante todo, personajes estilizados, cada uno de los cuales es una propuesta de forma existencial, de arquetipo existencial, ¿no? Ahora, el arquetipo existencial es ciertamente una construcción que facilita mucho la reflexión filosófica, porque le da el alcance de representatividad adecuada, ¿no? Vito Corleone es verdaderamente un arquetipo existencial. Estos arquetipos nos permiten identificar aquellos elementos fundamentales sin los cuales determinada forma de conducta no funciona. Por eso son importantes. Por eso la auténtica literatura siempre es compleja y no se limita a describirnos un caso, sino que nos ofrece una interpretación de lo esencial de ese caso. Sin esa interpretación esencial no habrá arquetipo y sin esa identificación no habrá luego concepto. Cuando reflexionamos sobre ella podemos alcanzar más fácilmente un concepto. Tahar Ben Jelloun es un escritor marroquí, polémico e iconoclasta, que nos ha propuesto uno de esos arquetipos existenciales en una obra titulada L'homme rompu, el hombre roto. Lo interesante de esta obra, frente a la literatura sobre escenarios criminales, que es muy conocida, reside en que describe lo que puede ser el destino de un hombre íntegro en un sistema completamente corrupto, como es Marruecos. Aquí la corrupción y sus expectativas generalizadas, su lógica extendida, es el mundo de la vida. Al narrar de forma admirable las tensiones existenciales por las que resulta destruida y anulada la personalidad de este hombre íntegro, excepcional, Jelloun describe de forma interesante los elementos imprescindibles que sostienen la corrupción endémica en un país que la ha normalizado. Y al hacerlo, muestra los peligrosos dispositivos que pueden apropiarse de una situación social en la que la corrupción no sea tan endémica hasta convertirla en habitual. Muestra cómo se puede pasar de una situación social en la que la corrupción no es completa, ¿no?, a una en la que efectivamente sea habitual. Pues bien, cuando reflexionamos sobre esta experiencia singular del señor Murad, el personaje central del libro, nos damos cuenta de que la corrupción no es un elemento oportunista y circunstancial en la acción humana, como en el fondo la define una publicación de la Agencia Antifraude de Cataluña, ¿no? He entrado en la Agencia Antifraude para informarme. En esta agencia antifraude se nos dice que las explicaciones anteriores, explicaciones que vienen dando, parecen olvidar que la corrupción, son explicaciones antropológicas, ¿no? La corrupción es constante, etcétera, etcétera. Parecen olvidar que la corrupción es un comportamiento oportunista, donde los corruptos buscan aprovecharse de su posición para obtener beneficios privados indebidos. Cuando uno se aproxima de forma integral al mundo de la vida de la corrupción, tal y como se describe en esta novela, comprende las cosas de otra manera. Puede que la acción corrupta se manifieste de forma oportunista, pero el fondo esencial de la mentalidad corrupta no lo es. Por eso puede llegar a ser sistémica
como la que reina en Marruecos. Jellum tiene la habilidad de mostrar que lo que llamamos corrupción es un cosmos que genera un tipo humano, que compone una subjetividad, que dispone de principios constantes y que en realidad utiliza una concepción del mundo alternativa. Tiene su norma y su método, y por eso resulta expansiva, permanentemente repetible. Puede que se lleve a la práctica de forma oportunista, circunstancial o parcial, pero eso no dependerá de ella, sino de que se le pongan muros oportunos. La peligrosidad de la corrupción reside en que cada acto tiene una potencia integral de generar otro acto corrupto, y este otro, y así producir un orden social alternativo. La corrupción es un principio activo que potencialmente puede generar mundo. Este aspecto expansivo, invasivo, totalizante, potencialmente sistémico de la corrupción, que Jellum describe de forma magistral, es el que debe ser explicado y reconocido en sus elementos esenciales. Y esa es la tarea de la reflexión filosófica. Como cualquier comportamiento oportunista, dice la agencia catalana, la decisión de realizar un acto corrupto es racional, dice este papel que he citado. Me permito sugerir que si es un acto racional, entonces tenemos que moderar el sentido en que hablamos de la corrupción como oportunista. Lo racional, de cualquier modo que se considere, es algo más que oportunista. Lo que nos ofrece Jellum es la explicación de un contexto en el que se ha convertido en sistémica porque una serie de principios de racionalidad alternativa a la legal han llegado a ser dominantes. Por eso su testimonio es tan importante, porque nos pone en el escenario en el que la corrupción ya no necesita ser oportunista, sino que ha culminado su aspiración racional de conformar el mundo de la vida. Ahora bien, algo que puede convertirse en sistémico alberga en su seno la potencia de serlo. Algo que puede expandirse y autoafirmarse en el mundo y convertirse en cosmos requiere un principio adaptativo, compartido. Y eso supone una lógica expansiva y, por tanto, un principio fundamental. Lo realmente oportunista en la corrupción es que se aprovecharán todas las ocasiones posibles, no solo para realizarse, sino para imponer el principio que es su lógica, el principio que determina su lógica de forma completa. Lo decisivo de la corrupción, cuando la miramos desde este punto de vista, es que en ella alienta de forma esencial una tensión, una pulsión de sistematizarse, de pasar de la excepción oportunista a regla. Y eso significa que todo en ella busca construir un orden alternativo normalizado. La corrupción expande corrupción, y eso no lo hace por oportunismo, sino que es su aspiración racional, constante, continua. Lo racional finalmente se dice, desgraciadamente, de muchas maneras. Y esto es así porque la corrupción no busca la realización de una acción, sino la producción de un sujeto, de un actor de relaciones sociales. No busca una acción particular, sino la proliferación infinita de las acciones. Y para eso busca la producción de subjetividad, su instalación en cierto orden mental. Y eso requiere un habitar en una cierta comprensión del mundo. Esta es la idea que debemos retener. Nuestros sistemas públicos nos inducen a creer que la corrupción está contenida en los límites del oportunismo y la ocasionalidad. Pero esta es la forma optimista con que se mira la corrupción, quien la mira desde la decencia. La ve entonces como un gol, como una victoria parcial,
de lo excepcional, un fallo de la ley. Pero debemos mirar las cosas desde el corrupto, desde su subjetividad. Este no reconoce ningún límite interno a su comportamiento. La ley, y lo que significa la ley, carece de fuerza y de espíritu para él. El corrupto ha bendecido su forma de mirar el mundo y de conformar la vida. Desde la primera acción, hay como una pulsión que induce a otra, que busca su repetición, que amplía su perspectiva, que tiende a expandirse y sistematizarse, hasta dar con los fenómenos que hemos visto en esta misma tierra, cuando se acuñó aquella formidable categoría semifilosófica de yonki del dinero. Sin embargo, hay algo de exculpatorio en esta expresión, yonki del dinero, pues lo que aquí se abría paso era la dimensión pulsional, adictiva de la personalidad y de la subjetividad, que tarde o temprano genera la corrupción generalizada. En un mundo de yonkis, venía a decirnos, en un mundo pulsional, también se abre paso la pulsión del dinero. Pero no es así. Quien así habla tiende a presentarse como dominado por un principio demoníaco, adictivo. Pero no es así. Puede que esa experiencia subjetiva signifique algo, pero este tipo de sujetos viven en medio de otros, estos yonkis posiblemente, viven en medio de otros que procesan una lógica fría. Y esto produce efectos de continuidad temporal. El yonki no puede garantizar su continuidad temporal. Estos sujetos fríos producen efectos de continuidad temporal que se traducen en la realización de todo tipo de operaciones políticas para que los corruptos no sean desalojados del poder y no puedan ser jamás observados en sus operaciones y en sus actuaciones. De esto en Madrid sabemos algo. Esta es la aspiración de la corrupción, de ocultar su sistematicidad potencial o consumada bajo el manto de la aparente normalidad de la ley. La continuidad en el poder se convierte así en la condición trascendental de la sistematicidad de la corrupción, en la mayor fuente de su naturalización. Entonces se forja un doble mundo, un mundo paralelo, cuya administración no es en modo alguno cosa de yonkis, sino racional y frío. Si leemos con atención el relato de Jhelum, se nos describen con toda nitidez la férrea construcción normativa, tiene su norma, de la corrupción, su racionalidad. No sugiero que la corrupción esté ínsita en la naturaleza humana. No hablo de un egoísmo irremediable o de alguna otra moralidad que pueda ser neutralizada con un poco de exhortación pastoral. No. Sugiero que la corrupción es una acción social, potencialmente sistémica, de naturaleza cooperativa y ordenada, en cierto modo parecida a la acción legal. Depende del juego de presiones sociales, depende de la microfísica de sus poderes y de sus luchas, pero sobre todo depende de la historia y las tradiciones, no de la naturaleza humana. Y es muy curioso que autores como Foucault no se hayan referido a esta dimensión de las luchas sociales, que Max Weber, por ejemplo, sabe reconocer perfectamente, ¿no? La diferencia entre el Macht formalizado y el Gewalt de las relaciones informales, que son relaciones de poder, mucho más férreas que las relaciones de Macht formalizadas por la ley. Por eso la corrupción presenta la posibilidad de generar mundos. Y de hecho la mayoría de los universos sociales tradicionales la generan. Ahora bien, las sociedades humanas históricas, todas ellas, son formaciones estratificadas. Albergan principios organizativos distintos que forman estratos. Y los estratos más bajos están ahí, latentes, más escondidos, más profundos, pero se tornan operativos desde determinadas correlaciones de fuerza, de determinadas presiones, como las fuerzas de las placas tectónicas
cuando son agitadas, cuando presionan, traen a la superficie, mediante un volcán, los elementos profundos del subsuelo. No es, por tanto, oportunismo, sino combate de fuerzas, luchas para mantener a raya estos elementos profundos del subsuelo de un pasado más o menos lejano. En toda sociedad, determinados principios sociales organizativos quedan en los estratos bajos, no pueden manifestarse en su plenitud, justo porque están presionados por otros principios igualmente activos. Este es el caso de Bosch. Durante mucho tiempo estaban en un estrato y venían presionados por un juego de fuerzas social. Ese juego de fuerzas ha cambiado y emergen de nuevo con una virulencia increíble. El estrato, por ejemplo, el estrato patriarcal de nuestra historia está presente ahí, muchas ocasiones latente, pero en ciertas correlaciones de fuerzas sociales y psíquicas reaparece. Cuando la mujer resulta especialmente desprotegida o cuando las fuerzas psíquicas del varón están desarboladas o están descontroladas, lo que estaba contenido reaparece con fuerza volcánica, criminal. De la misma manera, lo que llamamos corrupción es un principio que está ahí latente, que obedece a formas organizativas previas de la sociedad, pero que recupera su eficacia en medio de la sociedad legal, cuando determinadas correlaciones de fuerzas lo permiten. Creo que presentarse las cosas de esta manera nos da una idea de la índole de la batalla y de nuestra responsabilidad en la misma. Nos habla de la necesidad de dotarnos de armas de lucha específicas y de forjar una militancia adecuada. La novela de Jelún es formidable porque nos describe de forma arquetípica las correlaciones de fuerzas que hacen sistémica la corrupción. Esto es así porque nos describe un país, Marruecos, que representa muy bien la vigencia de formas organizativas arcaicas y tradicionales, destinadas a que la continuidad del poder quede asegurada por encima de cualquier otro motivo. No es un azar que en estas sociedades la corrupción sea la normalidad. Corrupción normalizada y sociedad tradicional van íntimamente unidas. Cuando estas prácticas son contenidas, limitadas, vencidas, no es por el triunfo sobre una práctica oportunista, sino porque en la correlación de fuerzas increíblemente compleja que es una sociedad, se impone la vigencia superior de un principio post-tradicional, organizativo, diferente, positivo, igualmente expansivo, destinado a quebrar la continuidad de los detentadores tradicionales del poder. Ese principio debe ser reconocido para que la lucha tenga posibilidades de éxito. Llamaré a ese principio alternativo el principio republicano. No es contrario a la configuración de cosmos tradicionales per se. Durante tiempo, el republicanismo fue la forma tradicional de ver el mundo, pero por lo general fue derrotado por formas, no debemos engañarnos, más sencillas, más simplificadas de vida. No hablamos solo de un sistema político cuando hablamos de republicanismo. Como supieron los grandes republicanos, como Pi y Margall, se trata de una concepción del mundo que tiene su lógica de la persona, su lógica de la familia, su lógica social, cultural, política y estética. Incluso a veces tiene su dimensión religiosa, más o menos traducida a lenguajes seculares. Por supuesto, su contrario general es la tiranía. Y desde luego que a la tiranía conduce la corrupción expansiva. De la misma forma que a la expansión de la corrupción lleva ineluctablemente a un gobierno tiránico. Por eso debemos ver la corrupción en el seno del camino que conduce a la tiranía y deberíamos darle esta significatividad y relevancia. Pero la tiranía y la corrupción
son partes fundamentales de un sistema social que debe ser definido al mismo nivel de generalidad que el republicanismo, pues es su enemigo. Se trata del sistema de la dominación personal, del dominio personal de seres humanos singulares sobre otros seres humanos. Frente a este dominio personal, el republicanismo es el dominio de la ley. Frente a la violencia inevitable que se sigue de todo dominio personal es violento, coactivo. En último extremo, basado, ¿no?, sobre esta capacidad de penalizar una conducta desobediente que tiene siempre el poder corrupto, el republicanismo tiende a reducir tanto como sea posible ese dominio personal. Y esto significa que se niega a imponer violencia personal, decisión arbitraria, coacción discrecional. Ante cualquier tipo de producción de violencia, quien defiende la ley dice, como Bartleby, preferiría no hacerlo. No somos capaces de verlo, pero la corrupción es la forma en que habitualmente hablamos de un sistema alternativo de poder. Este es el punto. Un sistema alternativo de poder, secreto, privado, que no puede ver la luz, profundamente coactivo en el campo de las relaciones personales, que tiene también sus elementos penales, por decirlo así. El sistema de poder del dominio personal borra cualquier frontera, y la primera, la diferencia privado-público, y se convierte, paradójicamente, en un dominio total. La dominación total es la aspiración de la corrupción, la formación de un mundo corrupto. No se trata tanto de desintegración, de caos, del marasmo, de la anomia. Se trata de la paulatina integración de toda la vida social en otro sistema, del paso a otra cosa. Y esto es lo que nos cuenta el libro de Jellum. Mientras Murad se mantiene íntegro y su referencia es la ley, se resiste a entrar en relaciones verticales de dominación. Se resiste a reconocer a nadie como superior. Es un hombre libre. Pero en un pasaje decisivo del libro, en el que Murad comprende los obstáculos, las coacciones sociales que poco a poco se van levantando contra su libertad, escucha la voz de la sangre, de la familia, un elemento central en la vida de la corrupción. Como saben ustedes, Jellum ha sido acusado de misógino por este fragmento que voy a leerles, pero conviene leerlo entero para darnos cuenta de lo problemático de esta afirmación. Cuando le habla a su esposa y le dice, te crees un santo, un héroe, pero nos arrastras en tu soledad, a la que además se añaden privación y escasez. Tus señores, que son verdaderos hombres, ellos sí piensan en el futuro de sus hijos y se las arreglan para garantizárselo. Tú lo único que haces es acumular los escrúpulos como si uno pudiera alimentarse de ellos. Edición francesa de Seuil, 94, página 36. De este fragmento se sigue algo decisivo, la conjunción inadvertida entre la razón de la sangre familiar y los señores, los verdaderos hombres. La violencia de este pasaje es tremenda y sutil. Es la hombría de Murad lo que está en entredicho. Y como consecuencia de esa falta de hombría es la desatención a los deberes de la sangre, algo a lo que se contrapone la verdadera hombría de sus señores, los que le piden que firme determinados expedientes facilitadores. Su esposa se une a esta idea de hombría. Parece que una cosa no tiene que ver con la otra, pero está íntimamente conectada. Los señores invocan la relación personal de dominio, relación vertical, desde luego, pero de forma directa se la arreglan para garantizar la vida de los hijos, para cumplir la función de padre. Jellum no es un misógino. Habla de una mujer concreta, situada en el seno de las relaciones de poder,
que reclaman y custodian la atención a una sangre entendida como valor absoluto, como coacción última y coartada, dispuesta para hacerle ingresar en las relaciones de poder con los señores una relación de índole personal. Esto significa que las relaciones de poder personal siempre son auxiliadas por la forma de entender la familia y por ella, una forma de entender la familia no republicana, obviamente, y por ella alcanzan la posibilidad de conformar el orden social. Por la razón familiar, que es un principio de la vida social, la corrupción describe su potencia expansiva, su última ratio, la que ofrece las coartadas más fuertes de motivación, y por eso adquiere la verosimilitud de configurar un orden social alternativo al legal. Por eso los sistemas cuya legitimidad política última se basa en la razón familiar, las monarquías, tienen una inevitable vinculación con el principio fundamental de la corrupción. Pero en la medida en que esta concepción sagrada de la familia se imponga, o en la medida en que la familia, llegado el caso, pueda albergar esta dimensión ideológica de ser la verdadera base material de la vida social, a través de coartadas de todo tipo, prestigio, posición, distinción, mejora, escalada, salida de la pobreza, etc., la corrupción podrá naturalizarse, porque la familia es natural. En efecto, ahí es donde puede invocar el argumento tan persuasivo de que todos lo hacen, que aparece de forma tan central en el hombre roto. Todos, en efecto, pertenecemos a una familia. Todos sabemos hasta qué punto este escenario familiar, connotado de aspectos idílicos, puede albergar las relaciones de poder más exigentes en tanto dominación personal. En la medida en que produce esa generalidad de dominación, nos muestra que tiene un principio de orden alternativo, de poder, en su seno. Como dice el jefe de Murad, se trata de un cosmos paralelo, el verdaderamente real, frente al que la ley del Estado es como una especie de pantalla, un artificio que oculta la realidad, una superestructura ficticia que oculta la verdadera vida, la de la familia. Y aquí tenemos la fenomenología de la ideología de la corrupción, la artificialidad del mundo de la ley frente a las relaciones naturales, concretas de la vida, las verdaderamente reales, a las que tiene que hacer frente el hombre real, que quiera de verdad serlo. Frente a la norma de la ley, tenemos entonces la flexibilidad de la lucha personal por la familia. Ya hemos visto que esta flexibilidad es la ley que encaja al individuo en las relaciones verticales de poder y en las formas más extremas de coacción personal. Pero se supone que ahí se dan las cosas de la vida frente a la naturaleza artificial de la ley. La persuasión de esas realidades vitales gana su batalla cuando hace ver que quien vive las realidades de la ley, en el fondo, es una excepción, y que quien la sigue está condenado a la soledad. Y lo más importante entonces es que cuando realmente se ha logrado la suficiente implantación sistémica de la corrupción, entonces ya se puede manifestar con toda claridad, de nuevo, el principio mismo. La familia debe aparecer en público con todas las calidades del triunfo, del prestigio, demostrando las señales del éxito y del poderío social. Entonces lo que parecía un sistema personal de poder deviene brillo público exclusivo. Murad es enseñado respecto de este punto. Debes cumplir esa regla, le dice, esa norma y esa ley del sistema. Debes aparecer como una familia exitosa, porque sólo así serás fiable para los señores. Sólo así necesitarás mantenerte vinculado al sistema corrupto. Sólo así eres uno de los nuestros, uno de la escala de los señores. La ratio privada se ha impuesto y brilla en público con todo su prestigio,
El patrimonialismo, el señorío, la privatización, las relaciones familiares exclusivas, lanzan su señal de que ahí reside el verdadero fundamento del poder. El republicanismo queda destruido de raíz. Quien quiera tener una oportunidad debe obedecer a la persona y a la familia, no a la ley. Toda corrupción tiene en el horizonte la forma mafiosa del poder. La mafia no es sino la comprensión de su lógica rigurosa, la elevación de su principio a sistema de contraestado. Ahora podemos estar en condiciones de comprender qué hay detrás de esta potencialidad de la corrupción, de convertirse en sistémica. Se trata de una comprensión del mundo en la que no solo las relaciones personales son la esencia de la vida social, sino en la que la familia elevada a elemento de fidelidad absoluta y de valor total alrededor de la sangre es la sustancia misma de la vida. Sin embargo, debemos aquí olvidarnos de mirar el sentido material de la familia. Aunque la sangre no sea agua, como dicen los sicilianos, se trata de comprender toda relación social, desde y bajo el modelo arcaico que fue vigente en tiempos pasados, en la comprensión absoluta de la familia. No se trata de que sean las familias los actores de la corrupción, sino de que todos los actores de la corrupción se acaben viendo entre sí bajo el prisma de la pertenencia a una familia. Bienvenido a la tribu, le dicen a Murad cuando por fin ingresa en la trama corrupta. No se trata de comprender la corrupción de Marruecos como un efecto de la forma tribal en que los musulmanes han vivido desde Mahoma. Se trata de la proyección a las nuevas complicidades y relaciones criminales de aquellos modos de vida que dieron al grupo familiar el valor absoluto. Pues sabemos que el patrimonialismo, que es la comprensión por el que la familia se eleva a principio general de orden social, es el sistema total de una vida social construida sobre el principio familiar. De este modo, las formas de vida arcaicas reemergen y se tornan vigentes, trasladando las viejas relaciones de sangre a las nuevas complicidades en el crimen. El caso es que una vez logrado esto, las dimensiones de lo público, la economía reglada, el Estado, pero también la universidad o la judicatura, se tienden a ser absorbidas por las manifestaciones sociales de lo privado, con sus señales de prestigio, jerarquía, capacidad de coacción, oportunidades y promoción, que implican encomiendas, protecciones, prebendas. Toda una gama de actitudes que genera una lógica completa de la vida. En suma, forjamos un reino en el que los poderes informales, basados en estas relaciones personales, son todo lo que hay. Con ellos reingresamos en las formas arcaicas y señoriales de vasallaje, de protección a cambio de obediencia, de concesión de oportunidades y prebendas. Por eso la corrupción no reconoce la autonomía y la diferencia de los espacios específicos de la vida social, los inunda a todos, el económico, el político, todos. Estos dos espacios, por ejemplo, dotados cada uno de una racionalidad específica, quedan fusionados con la lógica patrimonial personal. Cuando eso se logra, esas mismas relaciones se proyectarán incluso sobre los demás subsistemas sociales, los profesionales, los universitarios, los artísticos, los museísticos. Si nos fijamos en esa lógica, potencialmente tiene la posibilidad de descentrar cualquier cosmos social público y reglado y volver a organizarlo sobre la estabilidad del patrimonialismo de la razón familiar y sus relaciones informales, estables y tradicionales. Por tanto, ambos espacios públicos y reglados deben ser coaccionados para, sin cambiar su apariencia, cambien su espíritu. Y así, pronto, el secreto criminal mantenido en relaciones privadas no impedirá que todos los criminales estén reunidos en actos públicos, como bodas u otros sacramentos, ya sea en el Escorial o en la Catedral de San Patricio.
el republicanismo no puede abrirse paso en estos entornos? Pues el principio del republicanismo, el que realmente descubre el valor de la ley, es eliminar tanto como sea posible el dominio personal del ser humano sobre el ser humano. El valor superior de la ley brota del valor absoluto del principio machadiano de que nadie es más que nadie. Solo la ley manda, no los hombres, con sus arbitrariedades. Durante algunos siglos, ese principio significó tendencialmente que quien ponía un producto en el mercado o en una contratación lo hacía desde el mejor sentido de la proporción calidad-precio, lo que dependía del esmero en el trabajo. Esa fue la racionalidad del espíritu económico. Y por supuesto implicaba que nadie podía estar obligado a comprar un producto contra su sentido de la libertad y de la utilidad. Por eso el supuesto del capitalismo moderno, racional, siempre fue la libertad de producir y de adquirir. De la misma manera, la atención a la ley del Estado significó que, al menos respecto de la ley, todos los ciudadanos eran libres. Por eso el capitalismo podía compensar sus efectos perversos si al menos se regía por su racionalidad interna, que la corrupción rompe, y se complementaba por el espíritu de la ley republicano, que velaba porque la ley fuera igual para todos. Pero pronto, al menos desde Tocqueville, se llegó a la comprensión de que ambos, republicanismo y mercado, podrían tener las adecuadas compensaciones, una ley igual para todos, como igual oportunidad de producir y adquirir, en la medida en que la ley tuviera un fundamento democrático. Es decir, que aquella ley, que era igual para todos, había sido formada por todos. Libertad de mercado, republicanismo y democracia fueron así los tres grandes aliados de la racionalidad pública, que pretendía que el orden social estuviera basado en un dispositivo tendente a la igualdad, mediante procesos públicos poderosos, todos ellos, como la ciencia, la razón, la técnica, el mercado y la legislación. Solo entonces la dominación del ser humano por el ser humano podría disminuirse de verdad. Acabo. Y esto es lo que constituye el enemigo radical de la corrupción, entendida como sistema de relaciones de poder personal, de coacción, de apropiación de oportunidades económicas sin base en la libre competencia y de un poder político directamente derivado de poderes informales y personales. El problema es que mientras que la corrupción tiene a su disposición un sistema de integración tan poderoso como la familia, sublimada y absolutizada, el republicanismo carece de ese principio de integración sencillo, natural. Por eso tiende a pensarse como basado en la artificialidad de la ley, olvidando la experiencia de libertad que le subyace, de la sobria voluntad de no depender de la voluntad de otro, que es la condena que siempre trae un mundo corrupto. De ahí que sin una educación positiva, el republicanismo parece reposar en la heroicidad y en el singular, en el caso del señor Murat. Eso le concede pocas oportunidades de triunfo. Es preciso acabar con esta comprensión de las cosas. Es preciso recordar que el republicanismo también reposa sobre un principio comunitario, limitado, sí, refinado, sí, pero no reposa sobre el individualismo. Es preciso que quienes luchan contra la corrupción dejen claro que luchan por no ser humillados, ni sometidos, ni coaccionados, ni manipulados por otros. Lo que siempre sucede cuando hay corrupción, que luchan por todo lo que puede significar una forma de vivir la propia vida con dignidad y limpieza. Pero es preciso algo más que gozar de esta experiencia personal. Estos sentimientos no pueden prosperar si no tienen una experiencia común. Reconocerse como seres libres es poner en práctica aquel enunciado de Kant: quien se rebaje como un gusano no puede quejarse de que lo pisen. Pero no debemos engañarnos. Para tener esa aspiración se han de disponer de las protecciones
que solo una comunidad de seres libres puede ofrecer. Pero la comunidad de ciudadanos libres siempre viene integrada en instituciones. Sin ellas, si ellas no nos respaldan en nuestra libertad, la gente buscará protección a cambio de obediencia en otros sitios. Por eso esta agencia es tan fundamental. Ella puede llamar la atención de otras instituciones a la hora de proteger a los que luchan contra la corrupción e impedir que ésta se vuelva sistémica. Y esto significa ofrecer reconocimiento, mérito, distinción, favor, protección y apoyo a quien luche contra la corrupción. No podemos hacer de esa lucha un campo de fuerza de la soledad. Esa es la condición de no hacerla retroceder hasta hacer la virtud de la ley algo excepcional, como ese hombre roto de que nos habla nuestro autor. Frente al sistema de integración del sentido privado de la familia, debemos producir formas de reconocer el honor cívico, la comunidad de hombres libres, públicamente vinculados a instituciones permanentes, que no se dejan dominar. Y esa es la condición indispensable para ganar la batalla a la corrupción. Se trata de una lucha perenne entre lo público y limpio y lo privado y oscuro. Dos formas y dos principios de organizar la vida social y de contemplar nuestro propio lugar en ella. Pero no debemos ignorar que solo en uno cabe la libertad, la igualdad, la solidaridad derivada de esa virtud importante que es la amistad cívica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta lección magistral en la que muchas de las explicaciones que nos ha dado hemos reconocido muchas situaciones, sin necesidad de ponerles nombre, pero ahí está, y es que la descripción a través de los términos que nos ha expresado nos ha dibujado una realidad en la que desgraciadamente todavía nos debatimos. Y creo que las bases para comprender el problema y el conflicto que supone las conductas corruptas están en la conferencia magistral que acabamos de oír. No sé si por parte de los asistentes alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Sí, hay dos manos que se levantan. Sí. Muchísimas gracias, he disfrutado mucho de la conferencia. Quería hacerle me surgió una duda, ¿no?, cuando le estaba escuchando. Hablaba usted de que la corrupción responde, digamos, como a una especie de organización paralela que hay y que, digamos, no tiene nada que ver con la naturaleza humana, que lo mejor es buscar las vías para frenar, ¿no? Pero pensaba yo que hay estados que parecen más corruptos que otros estados, donde la corrupción se ve más. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Se debe a que se han utilizado más mecanismos para frenar ese sustrato paralelo que existe y el que es endémico? ¿O el mero hecho de mantener en el tiempo al final sí que acaba calando en la naturaleza humana de los ciudadanos de determinados estados, ¿no? Que cuando algo, un poco como lo que decía de Vox, ¿no?, cuando algo no se deja aflorar, incluso a lo mejor acaba calando, ¿no?, en la naturaleza de los ciudadanos de esa sociedad, de ese estado, de lo que sea. Quería un poco ver su parecer al respecto. Gracias. ¿Respondo? Sí, bueno, sí. Si les parece, la siguiente pregunta, y de esta manera ya pues va respondiendo
Hola, aparte de ser un fan suyo desde hace tiempo, por lo que respecta solamente a los artículos periodísticos, que es la única cosa que he leído hasta ahora, quería saber si he comprendido bien lo que ha explicado con los siguientes ejemplos. A propósito de Pegasus, me da la impresión de que en el teatro anárquico de las sesiones del Parlamento de Madrid, todos los que participan, excepto Vox, que es espectador, el resto de los actores están sumidos en una anarquía visible cada día, solo porque, bueno, con poner la tele ya vale. Y los espectadores, que son los de Vox, desde mi punto de vista, resulta que están sentados en las butacas y muy regocijados con el espectáculo. Esa era una de las cosas que quería saber si había entendido bien. Y otra, si la lógica de los hechos, después de lo que usted ha explicado, da como resultado que el que usted ha citado como yonki del dinero, después de obrar en poder de los jueces, cintas magnetofónicas o lo que sea, con sus declaraciones, vaya a otra sesión posterior del juicio y diga que yo lo que voy a decir es que lo que he dicho previamente no era de veras, cuando hay testimonios sonoros custodiados por la autoridad judicial correspondiente donde tienen que estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, disculparme que no pueda dirigirme por vuestro nombre porque no lo he oído, pero la primera pregunta es verdaderamente larga y compleja. Yo creo que en todas nuestras apreciaciones, en nuestras observaciones, lo primero que el principio fundamental de todas nuestras reflexiones debe ser que el ser humano no tiene naturaleza. No existe la naturaleza humana. No hace falta citar a Ortega para decir que el ser humano tiene historia. Yo prefiero otros filósofos, ¿no?, que dicen que el ser humano es originariamente indeterminación. Por lo tanto, la historia es el conjunto de formas en que se ha determinado, ¿no? Ahora, es verdad, como usted sugiere en su pregunta, que efectivamente la historia no es humo, ¿no? La historia tiende a naturalizar determinadas formas de conducta, ¿no?, a presentarlas como las naturales, ¿no? Bueno, esto está íntimamente relacionado con la angustia del tiempo, ¿no?, que es verdaderamente una angustia común, ¿no? Tendemos a estabilizar. Freud decía que nada que haya verdaderamente logrado la especie humana se olvida, ¿no?, porque económicamente es tan escasa de recursos que tiene que olvidarlo todo. Por lo tanto, algo que ha funcionado tiene una inercia. El principio de inercia también es el principio de la historia, no solo el principio de los móviles. Esto determina que cuando hay historias largas, en un sentido, las cosas aparecen casi como naturaleza, ¿no? Ahora, en el fondo se trata de órdenes sociales, y los órdenes sociales son siempre órdenes construidos, ¿no? Otra cosa es llegar a acuerdos acerca de qué es lo relevante de esos órdenes sociales, ¿no?, o identificarlos o describirlos bien. Pero parece claro, al menos algo, que allí donde los órdenes sociales se han basado sobre principios de legitimidad que podemos llamar patrimoniales, sobre el patrimonialismo, allí la comprensión del sentido de lo público es mínimo.
O sea, podemos decir esto, ¿no? Que allí donde los órdenes sociales se construyen sobre estas relaciones patrimoniales, es muy difícil que se incorpore la dimensión de lo público, ¿no? Hay que recordar esto desde el principio. Quienes han entendido inicialmente la fundamentación de lo público, el sentido propio de lo público, es aquellos pueblos que han superado la etnicidad, ¿no? Roma construye lo público por oposición a la etnicidad. No es verdad que Atenas construya lo público. Atenas es un país dominado por la etnicidad. Por supuesto, para la comprensión de lo público hay un principio muy importante que supera la etnicidad, el derecho, ¿no? Y hay otro principio importante que supera la etnicidad, el cristianismo, ¿no? Pablo. Ya no hay griegos, ya no hay romanos, ya no hay judíos, solo hay, ¿no? Esto ha hecho que en nuestra cultura hayan fuerzas muy poderosas que superan la etnicidad, ¿no? Allí donde la etnicidad ha triunfado, el Islam, el patrimonialismo, y el patrimonialismo en las formas más extremas, ¿no? El patrimonialismo de la tribu, no ha dado lugar a ningún tipo de reconocimiento de lo público. Mientras que allí donde el sentido del derecho romano y el sentido de la comunidad supraétnica cristiana se ha acabado imponiendo, efectivamente se ha impuesto una fuerza, una potencia que ha disminuido las relaciones privadas, la ha disminuido, las ha atemperado, las ha contenido. Esa fuerza es la fuerza que sacraliza las dimensiones públicas mediante un sentido de la corporación, de la institución, que en último extremo siempre procede de una mistificación. En su origen tiene la noción de cuerpo místico, ¿no? Allí donde ha habido un régimen patrimonial muy estricto, la noción de cuerpo místico no ha existido. Y si no ha existido esa noción, no ha existido la fuerza cultural de las instituciones comunes, sean corporaciones, en el caso jurídico, ¿no? Y republicano, sean comunidades, ¿no? Interétnicas, en el caso cristiano. Pero allí donde esas dos fuerzas se han dado, y se han dado de forma muy poderosa, allí efectivamente el sentido de lo público se ha peraltado frente al sentido de la sangre. Y esto pues ha tenido sus lugares, tiene su geografía, tiene su topología. Y tiene una topología también de la subjetividad. Creemos que allí donde estas dos cosas, derecho y comunidad, se han dado cita, se ha producido individualismo. Y esa es una representación completamente extraña, ajena al espíritu de esa situación, ¿no? Tanto en un sitio como en otro, lo que se ha dado es la capacidad que tiene una comunidad de autoorganizarse, mediante juramentos bien establecidos, ¿no? Y esto es lo que hace que a lo largo de toda la Edad Media, pero luego con la Reforma, entre el derecho y la religión hayan existido vínculos extraordinariamente poderosos, que en otros sitios no ha existido. Y esto podemos extendernos aquí de manera muy larga. Pero esto al menos tiene una fenomenología, que es allí donde se ha sabido contener dos cosas a la vez. La tradición como forma invariable de ordenación del principio del orden social y la aristocracia, donde la tradición y la aristocracia son los principios que organizan realmente el orden social. Lo público no es un azar que el señor hijo del duque de Feria se embolse 5 millones. No es un azar. Los órdenes tradicionales, los órdenes aristocráticos, que por supuesto van cambiando, no es lo de menos,
son siempre construcciones específicamente oligárquicas. Y las construcciones oligárquicas son construcciones inevitablemente corruptas, en el sentido republicano de la corrupción, ¿no? Ahora, para nuestra desgracia, en nuestro país no se han dado cita fuerzas antitradicionales y fuerzas antiaristocráticas reales, ¿no? Yo, si me permiten la autocita, creo que el problema real del franquismo consiste en esto, ¿no? Frente a la irrupción republicana, que hubiera significado una fuerza antitradicional y una fuerza antiaristocrática. El franquismo, que es la causa de muchas cosas, pero es el efecto de muchas cosas, es la restauración de esa dimensión tradicional y la restauración de ese espíritu, el espíritu del caballero. Esto que es el caballero era la forma en que se resolvían las cosas dentro del franquismo, ¿no? Entre caballeros, ¿no? Se resuelve. En las relaciones personales se resuelve todo. Es verdaderamente lo que garantiza la continuidad de órdenes corruptos, ¿no? Ahora, si me preguntas por qué determinadas sociedades no han sabido romper, no han tenido esas rupturas de los órdenes tradicionales y de los órdenes aristocráticos, bueno, te diré que efectivamente el principio republicano ha evolucionado, ha evolucionado conteniendo eso. El principio republicano ha evolucionado en sentido antiaristocrático y en sentido revolucionario, para entendernos, ¿no? De ruptura. Y en España el principio republicano ha quedado permanente, constante, insistentemente destruido por las élites. Esta ha sido su aspiración fundamental, la destrucción del espíritu republicano. Esto ya Alfonso X en las partidas sabe decir que la aspiración del poder tiránico es siempre impedir un pueblo medianamente sabio e íntegro. Esto es, hacer degenerar a un pueblo es verdaderamente la aspiración, ha sido la aspiración de nuestros gobernantes desde tiempo inmemorial. Y esto no pasa en balde. Esto generalmente genera una historia, como es esa, genera una historia que prácticamente naturaliza determinadas percepciones del mundo. Bueno, como digo, podríamos entendernos mucho sobre esto, pero no me resisto a decir una cosa, ¿no? Cuando en la partida cuarta, título creo 27, Alfonso X, Giacomo de Pisa o Giacomo de las Leyes, o como se llame, ¿no? Es un jurista italiano de Bolonia, escribe esto, dice de una manera muy clara: el principal sistema del poder tiránico para corromper al pueblo, que es lo que siempre aspira, es sembrar la perpetua, intensa, continua desconfianza de las gentes entre sí, de tal manera que nunca puedan concertar una acción en contra del poder tiránico. Esta desconfianza, el hecho de que no puedas confiar en nadie, el hecho de que tu padre, tu madre, tu vecina pueda ser alguien que te puede delatar, es una estrategia de toda tiranía de corromper el espíritu mínimamente republicano. Lo hizo la Stasi, lo hicieron siempre. Esto es la funcionalidad específica de nuestra Inquisición. Por eso la Inquisición está diseñada para corromper al pueblo. Y ese es su efecto real. La religión a la Inquisición le interesa nada, nada. Porque todo lo que perseguía, lo había dicho San Agustín, solamente había que leerlo, no le interesa nada. Lo que le interesa realmente es la imposibilidad de que nadie pueda llegar a confiar en nadie, porque puede ser un actor de la Inquisición. Y esto verdaderamente no pasa en balde, no es humo, es su historia, pero es una historia muy larga, muy enraizada, muy poderosa, muy profunda. Señor, lo de Pegasus es algo que nos
desconcierta a todos, ¿no? Pero usted tiene razón. En ese marasmo, los juegos de espectador y actor se invierten, porque estamos hablando de una dualidad, estamos hablando de dos cosmos. Seré muy breve. Realmente, vos como espectador es el actor real. Y es el actor real porque, evidentemente, al situarse fuera del cosmos institucional y político, es el que verdaderamente conecta con la vida política de mucha gente, ¿no? Es el que verdaderamente acaba siendo representativo de un montón de personas que tampoco se sienten representadas en ese espectáculo caótico, en ese marasmo parlamentario, ¿no? Por lo tanto, como todo lo que sucede en el mundo invertido, al final hay que invertir las cosas, ¿no? El mundo corrupto se llama en alemán verkehrte Welt, que es literalmente mundo invertido, ¿no? Tenemos que apreciar esta cuestión, ¿no? No verlo solo desde nuestra perspectiva, sino verlo de la perspectiva de ellos. Vos, en este sentido, se convierte en un actor solo siendo espectador, ¿no? Y, por supuesto, erosiona todas las instituciones públicas, situándose exclusivamente fuera de ellas, ¿no? El problema de esto, como siempre sucede, es que nunca acabará diciéndonos qué es lo que quiere hacer. Este es el problema de la corrupción es este, ¿no? Sabemos que en el fondo nos pueden decir, sí, es lo único real, no seas tonto, tú vives en el artificio, pero lo que nunca nos dicen es qué va a ser real cuando sea real, lo que ellos dicen que es real, ¿no? Y en este sentido, uno con su segundo comentario, ¿no? El hecho de que el yonki del dinero, que efectivamente lo vio el mundo diciendo lo que estaba diciendo, ahora diga que estaba de broma, es ciertamente la demostración palpable del poder coactivo, poder de penalización, poder de amenaza, poder de ejecución que puede tener la corrupción, puesto que el cambio de posición de algo tan obvio solamente puede deberse a un juego de fuerzas. Sí. Lo dejamos ahí, ¿no? En el juego de fuerzas y en el riesgo de que sin instituciones. Profesor.